De tipos de crisis hay que salir, buscar alternativas que me permitan reducir el costo alimenticio. Y estoy hablando específicamente de ingredientes alternativos, ¿sí? Ingredientes locales, no sé, se me ocurre, por ejemplo, cártamo, se me ocurre, por ejemplo, melaza, se me ocurre, por ejemplo, alfalfa, se me ocurre, por ejemplo, plátano, ¿sí? En fin, una serie de ingredientes que podemos usar. Bienvenidos a Cerrocast, una línea directa con los principales referentes de la industria porcina. En esta oportunidad vamos a tener una charla amena con Heriberto Hernández y con el doctor Álvaro Rojo sobre la situación en la industria porcina mexicana y algunas estrategias como para amortiguar el impacto, ¿no? que está teniendo la industria. Heriberto, Álvaro, bienvenidos a Cerrocast. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Delro. Y gracias, Heriberto, también. Podemos comenzar quizás con una breve introducción de cada uno, un poco su historial, ¿no? Dentro de lo que es la industria porcina. Álvaro, ya tuvimos la oportunidad de tenerte, pero está bueno para la audiencia nueva que se va sumando que refresquemos eso. Heriberto, si querés comenzar vos. No, bueno, su servidor es presidente de la Yopormex, es una agrupación nueva. Tenemos apenas 3 años de estar agrupados en México. Anteriormente había 2 agrupaciones, ahorita son ya una sola, a partir de ya 3 años juntos. Toda la industria porcina mexicana, chicos, medianos y grandes productores. Y tu servidor es un productor de Jalisco, del sur de Jalisco, un pequeño mediano productor, y que hacemos nuestro mejor esfuerzo en cuestión de productividad y eficiencia para seguir pues caminando en esta industria que tenemos prácticamente toda la vida trabajando. Gracias, Heriberto. Álvaro. Sí, gracias. Bueno, mi nombre es Álvaro Rojo. Yo estoy trabajando actualmente para Cargill Animal Nutrition. Tengo 7 años trabajando para esta empresa. Soy el líder de nutrición para Cargill en México. Tengo aproximadamente unos 23, 25 años trabajando para la industria, siempre en el área de nutrición. Y pues, bueno, estudios de maestría y doctorado en el área de nutrición de cerdos. Gracias por esa introducción. Quizás podemos comenzar planteando un poquito cuál es el escenario actual, ¿no? De la industria, para dejar a todos en la misma página y quizás avanzar hacia lo que es la perspectiva también a corto y mediano plazo, para entender hacia dónde vamos. Heriberto, ¿querés contarnos un poquito qué es lo que está pasando? Sí, bueno, yo creo que nos vamos primero al contexto que tenemos global. El tema de la recuperación de China, de sus inventarios por la peste porcina africana, pues ha movido los mercados internacionales. Y como sabemos, países como Estados Unidos, España, Brasil, Canadá aumentaron sus producciones enfocadas precisamente al mercado chino. Por ese mercado chino repone sus inventarios y esa oferta o esa necesidad del mercado chino pues ya no está. Y esto hace, en términos globales, un colapso de la proteína de carne de cerdo. Hace que los mercados colapsen, que haya una sobreoferta de carne de cerdo en términos globales. Y bueno, en ese sentido, México es muy relevante, puesto que México depende el 45% de su consumo de importación. Y en ese sentido, pues todos esos países que tienen ya excedentes al día de hoy de carne de cerdo, pues voltean a ver a México, a ofertar carne a México. Esto aunado a una política pública de cero arancel abierta de cupos, y esto hace que países con los que no tenemos tratado, como es el caso de España, pues tengan una área de oportunidad fuerte en México. Y bueno, nos hemos visto fuertemente inundados de carne de Estados Unidos, de Canadá, de España, y ahora muy probable que también llegue carne de raza. En ese sentido, ese es el contexto que tenemos en un mercado de la carne global colapsado. Y bueno, eso nos ha impactado fuerte en México. Y bueno, en cómo nos ha impactado fuerte en México, primero hay que decir que México, su porcicultura ha logrado ser
más rentable y más eficiente combinado el mercado de exportación con el mercado global, con el mercado nacional. Y en ese sentido, volviendo al mismo tema, pues los mercados globales atractivos, como es el caso de Japón, pues se han visto sobreofertados, y esto hace que la porcicultura mexicana, pues sus márgenes de utilidad se vean realmente muy reducidos, si no es que una oferta global muy abundante. Eso, más una paridad de nuestro peso muy fuerte en relación al dólar, que hace que nuestro mercado o nuestra carne mexicana sea menos competitiva todavía en el exterior. Entonces, en ese sentido, el contexto internacional de que muchos países volteando a ver al mercado mexicano para ofertar carne al cerdo, nuestra industria exportadora, con una falta de competitividad enorme, hace que también disminuya sus exportaciones alrededor del 30%. Mayor oferta en México. Y bueno, el tema que ya traemos no es de ahorita, el tema del alza de las pastas y los granos. Esto pues, ha aumentado los costos de producción, y esto ha hecho que el mercado mexicano realmente esté en una situación pues que nunca habíamos visto tan compleja como el día de hoy, con tantos factores incidiendo en presionar en la baja del cerdo al día de hoy. Ya tenemos prácticamente desde el mes de diciembre bajando fuertemente el precio del cerdo. Entra la cuaresma, que es otro factor más todavía de baja de consumo de cerdo, y nos pone en una situación muy complicada al día de hoy. Es el mercado internacional, la falta de exportación, la fortaleza del peso, el mercado interno saturado. Nos hemos visto ya inventariados en nuestras granjas. Traemos pesos, nuestro peso promedio anda sobre los 110, 115 kilos. Pues traemos pesos de sobre los 135 hasta 140 kilos promedio. Esto es un inventario enorme en el mercado mexicano que no hemos podido desplazar al día de hoy. Y pues sigue el tema de los insumos que no han llegado a los niveles que estaban, si bien han bajado un poco, pero siguen siendo altos como los traíamos antes de toda esta situación. Y ese es el diagnóstico que tenemos al día de hoy de la porcicultura mexicana, de esto muy complicado, en el sentido de una sobreoferta de carne de cerdo del exterior, nacional, y nos hemos saturado con un inventario fuerte en México que está, pues, nos ha puesto en una situación muy complicada de nuevo. Clarísimo, clarísimo. Álvaro, quizás podemos aprovechar tu experiencia y que sos parte de una empresa global para entender un poquito también qué es lo que está pasando con esos costos de materias primas y ver hacia dónde van, ¿no? También. Sí, yo creo que todo va de la mano, ¿no? El incremento de inventarios nuevamente de China hace o crea mayor demanda por estos insumos. Eso implica, obviamente, que los precios también se vayan en esa dirección. Y concuerdo con Heriberto al 100%. El incremento en el costo en los últimos 2 años del alimento es de más del 30%. Traíamos un costo de producción de 28 pesos hace 2 años, ahorita fácilmente andamos sobre los 38 pesos, ¿sí? El incremento ha sido enorme, particularmente hablando en los recursos energéticos de las dietas, ¿no? Almidones, o sea, granos, básicamente, y grasas. Grasa se ha convertido en uno de los mayores drivers, digamos, del costo de los alimentos por el precio. Se ha incrementado de forma impresionante, y esto obedece a 2 situaciones. Uno es a la alta demanda de este insumo como para los alimentos terminados, pero por el otro también una alta demanda de este producto para la producción de biodiesel. Sí, hay una demanda impresionante para usar este recurso para producir combustibles. Y eso va a seguir por los siguientes años. Por lo menos la política de Estados Unidos en ese sentido va a ser muy fuerte y va a hacer que esos mercados sean particularmente complicados. Entonces, yo sí veo, por lo menos a mediano y largo plazo, un problema complicado en cuanto al uso o la cantidad de ingredientes altamente energéticos que podamos usar en la alimentación animal, particularmente o específicamente las grasas, ¿no? Lo cual es limitado también. No hay muchos recursos que tengan esa cantidad de energía como ingrediente, digamos. Que el panorama en términos de precio de grasa, aceite, entonces no es positivo.
Y estaban hablando que están produciendo con también niveles o pesos relativamente pesados por lo que están acostumbrados. Ahí tienen posibilidad de manejar peso de faena y formulación en función de esta realidad, ¿no? Esta realidad de que se vuelve algo que no es rentable, a veces por poner con alto nivel de energía. eh, Hay posibilidades a la hora de definir esa estrategia de formulación para maximizar la rentabilidad o por lo menos para disminuir un poco la pérdida. Mira, obviamente sí hay varias alternativas que puedes usar. De forma natural, el cerdo entre más adulto es, menos requerimiento energético tiene. Entonces puedes tú jugar de alguna forma con el contenido graso específicamente en la dieta o reducir los niveles al final. Pero donde más la requieres en crecimiento, eso es inevitable. Si tú lo restringes de un inicio, vas a tener un impacto general en la granja desde el punto de vista negativo, ¿no? Esto es hablando desde dos perspectivas. Uno, desde el punto de vista de crecimiento, la demanda para el crecimiento como tal, y lo otro es un problema de digestibilidad asociativa. La grasa mejora la conversión porque tiene un efecto positivo en digestibilidad asociativa, ¿no? De nutrientes. Pero yo creo que independientemente de eso, lo que hay que valorar es el panorama completo, ¿no? Es decir, cuál es la situación específica para cada producto. Es muy diferente la situación que puede tener un productor de 100,000 vientres a un productor de 1,000, 2,000, 3,000 vientres, ¿no? Aquellos que tienen planta de alimentos, aquellos que compran el alimento terminado, son situaciones completamente diferentes. Yo creo que ahora es cuando programas que me permitan modelar o hacer simulacros respecto a mi escenario particular se vuelven muy, muy relevantes. Con esos simulacros yo puedo calcular, bueno, ¿dónde qué tipo de dieta me va a permitir tener la menor pérdida posible? ¿En qué momento puedo aplicarlas o en qué momento puedo ser más holgado con mis alimentos para poder tener un menor impacto en el costo? Ahorita lo que comentábamos o lo que estamos comentando es que el gap que existe entre mi costo de producción y el precio de venta es enorme. Entonces, los centavos cuentan en este momento de manera muy importante. Ahora, no puedes hacer una recomendación generalizada en general porque cada situación es diferente, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, Heriberto. En la zona en que él está, tiene recursos que puede aprovechar bien y que otros no tienen acceso. Y me refiero a esto. En tiempos de crisis hay que salir, buscar alternativas que me permitan reducir el costo alimenticio. Y estoy hablando específicamente de ingredientes alternativos, ¿sí? Ingredientes locales, no sé, se me ocurre, por ejemplo, cártamo, se me ocurre, por ejemplo, melaza, se me ocurre, por ejemplo, alfalfa, se me ocurre, por ejemplo, plátano, ¿sí? En fin, una serie de ingredientes que podemos usar. Obviamente nosotros como Cargill tenemos el expertise global para poder usar muchos de esos ingredientes no convencionales, pero la oportunidad de usarlos va a depender de dos factores principales. Uno, la calidad del producto y dos, la disponibilidad del producto en la zona. Por eso es que no puedes generalizar la recomendación. Entonces, lo que yo diría es, para los porcicultores, es dense un tiempo para analizar su situación puntual. Si tienen acceso a hacer una especie de modelaje y modelar diferentes escenarios para que les permita establecer, bueno, qué tipo de dietas o niveles alimenticios puedo usar. Tercero, es salgan, abran un poquito su horizonte y busquen esas materias primas alternativas que les permitan reducir sus costos de producción. Eso es muy local, ¿sí? Es muy, muy local y depende mucho de la disponibilidad. Yo puedo llegar y decirte, ¿sabes qué? Puedes usar harina de plátano deshidratado, un excelente recurso energético, muchísimo almidón, pero el problema es que lo tengas, ¿no? Que lo tengas en buena cantidad, sobre todo, y calidad. Entonces hay muchos escenarios que se pueden llegar a evaluar y pues bueno, tratando de aliviar esto, ¿no? Ahora, lo que sí es un hecho, como estamos, ese gap es tan enorme que difícilmente vamos a poder lograr un punto de equilibrio, ¿no? Es imposible como estamos hoy. Podemos hacer algo en el alimento, pero tampoco podemos hacer magia, desafortunadamente. Heriberto,
Eh, a nivel macro, con la perspectiva que ustedes están analizando, que no se va a corregir de manera inmediata, ¿hay algo que se pueda hacer de manera como gremio o qué acciones se están tomando y en qué podría llegar a colaborar los productores de manera colectiva, digamos? Sí, pues yo creo que la industria porcina mexicana tiene que ser como lo hacemos en nuestras granjas, lo que se puede hacer hacia afuera con las autoridades, que hemos entablado ya una comunicación y hemos puesto en la mesa las necesidades de la industria, cómo podemos trabajar juntos, autoridades y gobierno, creo que es fundamental, y legisladores, para poder no caminar cada quien por su lado, sino tener una visión clara de lo que necesita la industria para paliar la situación del día de hoy. Y hacia adentro, como industria, pues tenemos una enorme tarea más fuerte todavía. Tenemos un pendiente muy fuerte con nuestro pequeño y mediano productor. Tenemos que integrarlo en la cadena de valor. Tenemos que hacer que sea más productivo. Creo que el tema de productividad, hay un gran pendiente en México. Lechones desetados, ceros vendidos por hembra al año, kilos vendidos por hembra al año. Hay una enorme área de oportunidad para la industria porcina mexicana para poder paliar esta situación a mediano plazo. El tema de nutrición, como lo comentaba Álvaro, también es un tema fundamental. Y también tenemos que tener una visión, y en eso estamos trabajando, ya no tener como industria en Opurmex, estar pues de alguna forma al día con la problemática del día. Tenemos que tener una visión a mediano y largo plazo de la industria para poder caminar de manera más, digamos, sostenible a través del tiempo. Y en eso está trabajando también Opurmex una visión 2035 que haga un enfoque concreto hacia dónde quiere llegar la porcicultura mexicana. En ese sentido, creo que se tiene que hacer un gran esfuerzo para que todos los que integramos la porcicultura mexicana tengamos el mismo lenguaje y veamos hacia donde mismo. La porcicultura mexicana tiene enormes aristas. Tenemos en Opurmex desde el porcicultor que trae 10 vientres hasta el que trae 100, 120 mil vientres. Entonces son aristas grandes, pero sin embargo hay necesidades transversales de toda la industria, como es el tema de apertura de mercados, que también es un tema que tenemos que hacer y que tenemos que subir al pequeño y mediano productor a la integración de mercados y accesar a mercados. En México tenemos muy claro que estamos al lado del vecino del norte, el país que produce cerdo más barato, y con eso tenemos que competir. ¿Y cómo tenemos que competir? Siendo competitivos en el mercado de exportación para ser competitivos en el mercado interno. Lo que tenemos es esa claridad. Claro, esa claridad implica muchas acciones concretas en términos de hacia nuestra productividad, pero también en términos de legislación, en términos de medio ambiente. Toda esa serie de factores tenemos que tomarlos en cuenta a mediano y a largo plazo de la industria. Al día de hoy, el enorme reto que tenemos es paliar el inventario nacional, y creo que en ese sentido, con los precios tan bajos que tenemos, estamos logrando ser competitivos no competitivos en el sentido de ganar él, sino poder que el mercado mexicano vea un poco más el consumo nacional por precio, no es otra cosa, pero creo que eso nos tiene que ayudar a bajar el inventario y quedar en una posición muy clara de los retos que tiene la industria. Yo creo que en ese sentido, la coyuntura de hoy, la verdad es que mucho depende de la acción de nuestro gobierno, en la cual estamos platicando, y creo que va por buenos caminos para poder paliar la situación del día de hoy. Pero esta situación tan complicada nos deja lecciones como industria, en esta unidad que tenemos al día de hoy, de tener metas muy claras a mediano y largo plazo para paliar y enfrentar de mucho mejor manera situaciones como las del día de hoy. Excelente, sí, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Pero claramente tener un norte y una consistencia en la ejecución del plan es lo que va a hacer que en mediano plazo estén parados en otro lugar, con otras herramientas. Excelente. Definitivamente. Álvaro, mencionaste un poco la parte de los recursivos que pueden ser, sobre todo pequeños productores y medianos también, en términos de uso de materias primas, y mencionaste también algunas herramientas de modelaje. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en Kansas que
formulamos en función del escenario, ¿no? Es decir, un escenario de rentabilidad positiva o negativa, mirando diferentes KPIs o diferentes parámetros para maximizar la ganancia o disminuir la pérdida en caso que el escenario no sea positivo. Imagino que a eso te referís, ¿no? Sí, claro. Sí. Hoy hay herramientas que nos permiten hacer ese tipo de cálculos, ¿no? Dependiendo del escenario económico en el que te encuentres, puedes calcular diferentes curvas de inflexión, ¿no? Ese es lo adecuado en cuanto al nivel de nutrientes, hasta dónde puedes bajar, ¿no? Puedes predecir cuál es el impacto general en tu dieta, en el cerdo. Pues obviamente puedes de ahí partir y hacer los cálculos de, bueno, cuál es el impacto en mi granja, ¿no? Y me refiero específicamente a financiero. En este momento, por ejemplo, lo importante es, obviamente, ahorrar, pero obviamente, no sé, doy un ejemplo. Hace unos días estuve trabajando con un porcicultor y lo que él necesitaba era flujo. Entonces bajamos, obviamente, la dieta para incrementar el flujo de efectivo para aguantar más, ¿sí? Algunos productores, y tienen toda la razón, esta es la tormenta perfecta. Precios altos de materia prima, precios bajos de producto terminado. ¿Y qué haces en una tormenta? Bajas velas y aguanta. Sí, el problema es el tiempo, ¿no? Ya es demasiado. Yo creo que te diría, retomando un poquito la pregunta que le hiciste a Heriberto, es, como industria tenemos que, nosotros, y me refiero a toda la industria de alimentos en México, tenemos que acercarnos al producto. Tenemos que realmente ayudarnos, tenemos que unirnos también para hacer estrategias igual en conjunto o como se den para hacerle la mejor recomendación al productor. De ellos dependemos nosotros, nos debemos a ellos. Entonces, como el eslogan que tenemos en la empresa es, nosotros somos o queremos convertirnos en el consultor de confianza para ellos. Y esa es la idea y la filosofía detrás de Garfield. ¿Cómo puedo yo ayudarlo en cualquier momento, en el bueno y en el malo? Y hoy es cuando más cercanía necesitamos con ellos, porque dependemos de ellos. Sí, porque como bien lo mencionaste, es una cuestión personalizada. Cada uno tiene sus propios recursos en función de su tamaño, de su región geográfica, etcétera. Esto que menciona Álvaro, estas herramientas de modelaje realmente son un recurso excelente porque a veces permiten tomar buenas decisiones de formulación en función de cada escenario, en función de precio de materias primas, el precio del cerdo, en función del peso de faena que está alcanzando un sistema de producción. Entonces hay momentos en los que conviene invertir energía, por ejemplo, porque el precio está accesible, porque el precio del cerdo, el precio de materias primas está accesible y el precio del cerdo también, y porque tenés un retorno a esa inversión. Eso está súper estudiado e incluido en estas herramientas de modelaje. Nosotros sabemos que por cada 1% que incluimos de grasa extra, ¿no? Grasa, aceite en la dieta, es bastante lineal, mejoramos 2% la conversión, y después en función del escenario, más o menos, mejoramos 1% la ganancia de peso diaria. Y uno dice, uy, qué bueno. Claro, tiene un costo aparejado. Y esa inversión a veces se recupera y a veces no. Y de eso está hablando Álvaro, es formular en función del escenario. Exactamente. Y cada uno es muy particular. Y cada uno tiene sus aristas. Cada cliente tiene sus aristas. Y también incluso la frecuencia. Muchas veces no lo tomamos en cuenta. Tenemos una dieta que nos da resultados, la dejamos meses. Cuando tuvimos un cambio en alguna materia prima que me permite ahorrar, si tú quieres, 10 pesos, 15 pesos por tonelada, pero en este momento es crítico. Y yo me recomendaría, una buena recomendación en este momento es formulen cada que puedan, cada semana si es posible. Nosotros tenemos sistemas, por ejemplo, donde vendemos alimento completo terminado, formulamos semanalmente en estas crisis. A la semana formulamos, que nos permite ahorrar dinero. Y es lo mismo, ahorita todo se vale. Materias primas emergentes, materias primas disponibles en la zona, formular lo más que pueda para optimizarla en el momento. Todo se vale ahorita. Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health.
Sí, el panorama no es positivo, pero hay herramientas, hay recursos. Y en ese sentido, a cualquiera sea su proveedor, aprovechen porque ahora es donde necesitamos enviar materias primas para ver qué tipo de nutrientes tiene, ¿no? Analizarlo, tener esos resultados rápidos, ver si podemos incluirlo, vemos si podemos amortiguar un poquito el impacto. Así que Exactamente. buenísimo. ¿Algún comentario final que quieran dejar para dueños, asesores, nutricionistas que nos estén escuchando? Bueno, yo simplemente en esta situación, en estos tiempos complejos, es tiempo de que todos los eslabones o todos los que conformamos la industria porcina estemos ahora sí que mucho más unidos que nunca y con una visión de paliar esta situación. Y me refiero a fabricantes de alimentos, nutriólogos, médicos veterinarios, equipo, todo, ahorita todo. Ahora sí que todas las voluntades suman en ese sentido. Y creo que es fundamental que todos tengamos esta claridad de que debemos de juntos paliar la situación. Yo confío mucho en la fortaleza de la industria, en la enorme capacidad de nuestra gente para producir carne de cerdo de calidad, pero sí es fundamental que todos los que integramos esta cadena, esta proteína animal, que es la carne de cerdo, estemos todos en una constante comunicación por un lado y con una visión muy clara de que tenemos que juntos paliar la situación al día de hoy. Yo me uno a tu llamado, Edilberto. Obviamente desde la trinchera de fabricación de plantas de alimentos, me uno a llamar a todos mis colegas encargados de darle servicio a ustedes para, como bien dices tú, entrar en la misma trinchera a todos, ayudarnos por todos lados. Claro que sí. Excelente. Bueno, les agradezco mucho la participación y todo el conocimiento que nos están compartiendo. Y creo que el mensaje fue claro. Fue claro. Estar juntos y ser recursivos. Y usar a la gente que sabemos que ya pasó estas situaciones también y sabe cómo manejarse como para aguantar lo más posible. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, muchas gracias.